filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación. ¿No es lindo que te inviten a algo? Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor. Te invita a Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos. Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica. Te invita a Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía. Te invita a Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual. Jo explico la realitat tal com la veig. Te invita a Rousseau, a que busques los orígenes. Te invita el Robin Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía. Te invita a Kant y te pide que te animes a pensar. Te invita el filósofo ignorante. Buenas noches, ¿cómo andan todos por allá, por ahí? ¿Cómo andás, Marce? Buenas, Pati, ¿cómo estamos? ¿Qué dice este martes, ya en agosto? Fíjate vos. Sí, hay quienes dicen que es mi mes porque es el mes de mi aniversario, de mi cumpleaños. Opa, bueno, ya estás, veo que es una forma indirecta de andar reclamando, regálenme cosas, que ando cumpliendo años. No tan así, pero este año justo me toca redondito, entonces es como una alegría también para compartir con la audiencia del filósofo ignorante, que son tu mamá y mi mamá, básicamente. Sí, también a veces se escucha a Carlos, a veces se escucha a Janet, vamos expandiendo los horizontes del filósofo ignorante, ¿eh? Y a veces los invitados también escuchan, eso es lo bueno del asunto. Es cierto, ¿sí? Cierto, eso es lo lindo del filósofo ignorante. Capaz que la semana pasada escuchó María Noel Sosa, que fue Sí, claro. la invitada, entonces bueno, en realidad nosotros invitamos gente como una táctica clave para sumar audiencia. Si no es otro el objetivo, no se trata de compartir conocimientos, cosa que nos importa muy poco, ni de sumar las inquietudes, los pensamientos, la palabra, el tiempo y la buena onda de nuestros invitados, sino que bueno, por lo menos cada vez que hay un invitado, entendemos que por lo general sumamos alguien más a la audiencia, que es el objetivo de todo esto, es llegar al récord Estadio 1. Es verdad, Carlos también, no me olvido que Carlos confesó en este programa que escuchaba asiduamente el filósofo ignorante, es más, que utilizaba material de filósofo ignorante para ciertos menesteres educativos, cosa que a mí me sorprendió mucho, pero que parece que a Carlos le resulta. Lo que prueba la crisis de la educación, ¿verdad? Sí, básicamente. Yo no lo quería decir así, porque no sabía mucho cómo lo ibas a tomar vos, básicamente que sos un colectivo. Sí, no, que cada uno, viste, lo que están utilizando los docentes, es más, y estás hablando de formadores, ¿verdad? Claro. ¿A dónde hemos llegado? Sí. Digamos ¿A dónde irá a parar todo esto? Discépolo y su Cambalache, un visionario realmente, escribiendo lo que escribió muchos años antes. O sea que la crisis de la educación, ahora que mencioné, un título muy similar, la crisis en la educación, es el nombre de un artículo que escribió alguien que nos va a acompañar esta noche en el filósofo ignorante. No vamos a hacer referencia a ese artículo en particular, pero sí vamos a hacer muchas referencias a la autora, porque nos pareció, Pati, que como veníamos hablando de feminismos, luego tuvimos como invitada en el Quiero Retruco a Virginia Cordobés. Luego tuvimos como invitada a María Noel Sosa en el programa pasado. Tampoco podíamos hacer un vuelco brusco en estas carreras que lleva adelante el filósofo ignorante y decidimos que era un buen momento para introducirnos en el pensamiento de una filósofa. Es así, y aparte, tan es así, te diría, que no sé si es que no íbamos a dar un movimiento brusco, sino que en realidad nos vimos seducidos
por una máxima que en realidad mencionamos al principio, que fue aquello de la poca difusión del pensamiento mujer en filosofía. Y creo que ahí lo tomamos, Marce, como una especie de, no sé si de bandera, pero sí como intención del filósofo ignorante de bueno, si es tan así, o si por lo menos lo enunciamos así, hagamos algo para que no todo pase desapercibido. Así que me parece que es un acto más, un poco de militancia también, me parece que el filósofo ignorante ahí se puede anotar esa cocarda. Exactamente, pero una militancia, si bien hoy no vamos a tocar tanto esto, como nosotros hacemos los deberes y nos proyectamos bastante hacia adelante, lo vamos a dejar como una especie de promesa, es un acto de militancia que no está exento de ciertas contradicciones y de ciertos problemas al respecto, porque vamos a meternos con el pensamiento de una filósofa que no se considera filósofa, que reniega de tal condición, pero que además, de algún modo, ha tenido cierta relación, yo lo voy a denominar de este modo, casi como una especie de titular, que hoy no vamos a desarrollar, fíjate vos las contradicciones del asunto, que es cierta relación conflictiva con los movimientos feministas, a pesar de ser una mujer pionera en varios campos, ¿no? Ahora, estoy dando un montón de vueltas sin nombrar a la filósofa en cuestión, porque para nosotros lo es, para nosotros es una filósofa, es una pensadora y es una teórica política, como ella se definía, pero es también filósofa, pero nombrémosla a la filósofa de nombre Capicúa. Bueno, vamos a tener un programa sobre Hannah Arendt, y en realidad llamamos a este programa Mi amiga Hannah Arendt. Así quedó, Marcel, el nombre, porque estoy chequeando. Mirá. Mi amiga Hannah Arendt, la banalidad y el mal. Ahí va. Es una pregunta, de hecho. Lo dije aseverativamente, pero es una pregunta. O sea que lo voy a repetir. Porque estaba, viste que estuve como tanteándote, ¿no? A ver si habíamos hecho los deberes. Pero veo que hay signos de interrogación en el nombre, así que sería Mi amiga Hannah Arendt, la banalidad y el mal. Es el nombre de este programa. Exactamente, y decía que Hannah es Capicúa porque esa es la forma que yo aprendí a no olvidarme cómo se escribe Hannah. Su nombre de pila, Hannah, se lee igual si lo haces de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Pero antes de sumergirnos en ella y en ciertas cuestiones de carácter biográfico que vas a presentar vos de una forma especial, yo diría que alguien por favor nos diga quiénes son las personas que conducen este vehículo que llamamos el filósofo ignorante. Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia. Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces. Querida Hannah, sabemos de vos que sos judía, nacida en 1906 en Hannover, donde parece que no te conocen tanto o te recuerdan poco. Una modesta placa en la casa donde vivieron los Arendt habla de tu origen. Tal vez eso no te incomode. Más bien, te alteraría saber que no se discutió tu pensamiento, esa obra densa, expresando originalidad, un concepto que querías incrustar en todas las cosas que te salieron de la cabeza. Tu nombre no figura en las guías de las 10 cosas más importantes que hacer en Hannover. Tu nombre está en otros lados. No creemos que eso te inquiete. Más bien, harías alguna broma irónica.
Nuestra Virginia Martínez dijo que vos sos la fuerza del pensamiento. Así se llama el capítulo que llegó hasta Montevideo en un libro que se titula Siglo de Mujeres. La foto en la portada muestra, en blanco y negro, claro, unos ojos negros y penetrantes. Apenas vemos una cierta profundidad en esa expresión de labios semiabiertos, gesto tenso o atento, pelo negro y corto. Dice una versión de tu historia personal que tus padres eran judíos liberales, acomodados y cultos, que empezaste a leer obras importantes en tu adolescencia, que en definitiva llegaste temprano a las letras grandes. Más tarde te perfilaste a la filosofía, después te casaste, te doctoraste, y mientras en Alemania ganaba terreno el nazismo. Te arrestaron en Berlín, te escapaste a Suiza, viviste en Portugal, viajaste a París. En 1940 lograste fugarte del campo de Gers, en el sur de Francia. ¿Sentiste miedo, hambre, desolación, rabia? Luego te exiliaste en Estados Unidos y empezaste a publicar en revistas. En 1943 tuviste plena conciencia del exterminio en Auschwitz y reflexionaste sobre la condición de la víctima. ¿Será que no te la perdonaron? ¿Se debe perdonar el pensamiento o la reflexión? Polémicas ideas, tal vez. Forjaste conceptos nuevos. ¿Te dabas cuenta de eso mientras lo hacías? ¿Lo buscaste? ¿Podrías haber hecho otra cosa? Fuiste contemporánea de gente grande y densa en su obra. Bertolt Brecht dijo a propósito del suicidio de Walter Benjamin que fue la primera verdadera pérdida que Hitler causó a la literatura alemana. ¿Cuántas pérdidas, Hannah? ¿Cuánto quedó por el camino? Luego otras muchas superposiciones de equívocos, unas cosas arriba de la otra. Eichmann, los artículos, tu forma de contar y ver donde parecía que lo obvio rompía los ojos. Hannah, moriste en tu casa, en Alemania, luego de una cena con amigos. Dicen que tras la muerte de tu último esposo, no te cuidabas. ¿Te preguntaste muchas veces por el vacío? Pero dejanos recuperar la carta que le mandaste a tu amiga Mary McCarthy, para que no se nos despistan nuestros oyentes. Es ahora un documento público, aunque imaginamos ese acto primigenio como privado, íntimo. Le decías que era arriesgado decir la verdad sobre los hechos, sin recurrir a florilegios o eruditos. Florilegios o eruditos, dijiste. Y decías también que ese aspecto del asunto te encantaba porque te había enseñado algunas cosas sobre la verdad y la política. Y hoy, a nosotros, nos encanta tenerte en este programa, Hannah. Bienvenida. Una gran presentación, en este caso en un formato epistolar, de ese intercambio entre Pujol y Arendt, ese intercambio epistolar que se ha dado. Te cuento dos cosas, Pati. Una, vos sabés que hay quienes reniegan a veces del peso de la biografía en estas cuestiones del pensamiento filosófico. En realidad a mí me parece que lo biográfico es importante en líneas generales, no solo en el caso de Hannah, porque me parece que todo pensamiento es pensamiento situado. Entonces, sin un mínimo lineamiento es imposible. Ahora, acordarás conmigo que la vida de Arendt, además, más que en lo general, realmente nos invita a relatarla y a recorrer ciertos episodios sin que esto pase por arriba ni genere ningún tipo de sombra sobre su pensamiento. Es decir, el hecho de que entremos en estos detalles de una vida compleja, fascinante y a la vez terrible, no genera un manto a través del cual dejemos de lado lo que ella pensaba, pero justamente nos invita a ver su pensamiento a través de una serie de eventos sumamente importantes para una filósofa
que necesariamente tenemos que decir es del siglo XX. Por ese relato mismo que vos contás en tu carta, es del siglo XX porque vivió todo lo que tenía el siglo XX para vivir prácticamente. Sí, también, claro, que esto es capaz que hacemos una producción en vivo, Marce, pero me parece interesante igual dejarlo, sin decirlo, digamos. También hubo un debate en los integrantes de este programa, que somos vos y yo, sobre si extendernos respecto de algunos vínculos que ella generó también con otros autores, y en ese caso con autores de peso, bueno, lo que conocemos como las grandes obras del pensamiento. Y una de las decisiones que creo que fue atinada, pero no es azar, es, porque quiero reforzar tu idea, es no entrar en algunos detalles que ahí sí tal vez podrían desviar, ¿no? Hablar de lo que ella pensaba sobre otros pensamientos, digamos, ¿no? Y no lo que ella misma produjo, de algún modo. Entonces eso también ha sido una decisión, y me parece importante, por lo menos dejarlo dicho al comienzo, porque sí creo que es un espacio rico, que vamos a tener en el transcurso de este viaje que vos decías, en este vehículo que estamos conduciendo, y en el cual invitamos a todos nuestros oyentes de hoy a subirse y a conocerla si no la conocen, y tal vez como a indagar parte de su obra, ¿no? Y es muy interesante lo que tiene Hannah para compartir con nosotros. Y te cuento, como un detalle mínimo, porque realmente lo es, tuve la suerte de estar en esas callecitas de lo que los alemanes llaman Hannover, que es donde nació Hannah, y estuve en una calle llamada Hannah Arendt, y estuve por ahí en esa placa que vos mencionabas, y ciertamente es una ciudad preciosa, pero donde no hay grandes alusiones a esta pensadora. Bueno, entre otras cosas porque Hannah Arendt se negó a radicarse nuevamente en Alemania, y en todo ese proceso vital que vos marcaste, hay que recordar que Hannah Arendt en un momento de su vida fue apátrida, es decir, cuando el nazismo le quita la ciudadanía y todavía Estados Unidos no se la había dado, fue una ciudadana del mundo, sería la mejor expresión que podríamos darle a ello, pero era realmente apátrida, ya que no pertenecía a ningún país, con toda la violencia que eso significa. Y como Hannah se consideraba una teórica política más que una filósofa, es más, dice algo así en una entrevista con Günter Gauss, que realmente recomiendo, está en YouTube, si ustedes ponen entrevista a Hannah Arendt, debe ser la primera que salta. Es una entrevista de 1 hora y algo, y es fascinante, donde Hannah fuma un cigarro atrás de otro, como hacía aparentemente en su vida, e incluso en su aula, donde tenía ciertos acuerdos con los estudiantes respecto a cuándo podía empezar a fumar y cuándo no. Pero respecto a esta cuestión, donde ella se entendía que era más una teórica política que una filósofa, porque de algún modo ella dice, bueno, yo me dediqué a la filosofía y es un capítulo cerrado de mi vida, porque bueno, ella reconoce sus orígenes vinculados a la fenomenología, pero luego se dedicó a algo que le apasionó mucho más y que entendía que muchas veces la filosofía era como una nube que enturbiaba lo político cuando uno intentaba verlo a través de los ojos de la filosofía política. Ni siquiera estaba de acuerdo con la expresión filosofía política, la consideraba casi como una especie de oxímoron. Y esto tiene que ver, esta pelea de Hannah con la filosofía, y más que nada con la filosofía antigua, medieval y parte de la moderna, tiene que ver con la antropología que ella propone, y ya veremos por qué. Es decir, tiene que ver con lo que históricamente la filosofía situó como lo superior en el ser humano. Buena parte de los filósofos más encumbrados de la antigüedad y de la Edad Media suponían a la contemplación como el ámbito
superior para los humanos y los filósofos debían dedicarse a ello, y Arendt entendía que no era por ese lado que debía ir el asunto. Y de ahí su pelea, pero tal vez conviene explicar su pelea a partir de palabras de ella misma, que es lo que en este caso corresponde. Está en la condición humana que la contemplación permanezca dependiente de todos los tipos de actividades. Depende de la labor que produce todo lo necesario para mantener vivo el organismo humano. Depende del trabajo que crea todo lo necesario para albergar el cuerpo humano y necesita de la acción con el fin de organizar la vida en común de muchos seres humanos, de modo que la paz, la condición para la quietud de la contemplación, sea asegurada. Hannah Arendt, La condición humana. Ahí la escuchábamos entonces a Hannah en voz de Cecilia, en realidad, que hace las veces de Hannah. Y Marce, ¿qué podríamos decir al respecto de la condición humana y cuando habla de la contemplación, ¿no? Que tiene que ver, o sea, que mezcla con los tipos de actividades? ¿Cómo se puede desentrañar ahí esa Claro. parte? Porque, viste esto que decíamos antes de escucharla directamente, de que hay filósofos que han considerado la contemplación como la actividad superior de los seres humanos. Ahora, hay un argumento que nos da Hannah Arendt, donde nos diría algo así: por más superioridad que nosotros otorguemos a la contemplación, por más que Platón quiera observar el mundo de las ideas y solamente dedicar su vida a contemplar la verdad en las ideas, el tipo no lo va a poder hacer si no tiene resueltas las 3 actividades de la vida humana. Y subrayo actividades porque vamos a contraponer vida contemplativa a vida activa. ¿Cuáles son esas 3 actividades? Labor, trabajo, acción. Y me voy a servir de este ejemplo, del argumento, para ir aislando cada una de las partes. Es decir, un ser humano no puede dedicarse a la contemplación si no tiene resueltas sus necesidades de carácter biológico. Y cito a un filósofo uruguayo argentino: con hambre no se puede pensar. ¿Sí? Claro, dicen los no te va a gustar. Que no me van a gustar mucho, pero no importa. En ese sentido, ¿sí? Si uno no tiene resueltas las necesidades biológicas relativas al descanso, a la alimentación, a la salud, es imposible dedicarse a la contemplación. Y a esa actividad, Hannah le llama labor, ¿sí? Que a veces confundimos con trabajo, ¿viste? Que decimos vamos a laburar y ese tipo de cosas. En nuestro lenguaje cotidiano, labor y trabajo coinciden, pero para Hannah Arendt no. Para Hannah Arendt la labor es aquello que tiene que ver con las necesidades básicas de nuestro cuerpo. En tanto, ¿sí? Produce la labor bienes de consumo. ¿Por qué le llama bienes de consumo? Porque son aquellos bienes que se van a producir con la finalidad de ser destruidos en el proceso de labor. Esto no suele ser muy claro hasta que ponemos un ejemplo. Yo sé que vos sos buena cocinando y que te gusta la pascualina. Entonces, cuando Patricia elabora una pascualina, y no lo pongo en vos por ser mujer, sino que sé que algunas cosas se te dan bien y a mí algunas cosas no, la pascualina... Como por ejemplo la pascualina. Como por ejemplo la pascualina. Se me da bien destruir la pascualina. Eso sí, claro. Se me da bien, ¿sí? Claro. Y la pascualina es un objeto de consumo cuya finalidad es ser destruida a partir del proceso de la labor, porque la labor es producir la pascualina o comprarla, conseguirla, lo que sea, ¿sí? Y destruirla, es decir, comértela en el mismo proceso de labor. Pero tu cuerpo sigue en ese proceso aun cuando no estás comiendo, porque va a ser la digestión. La labor de alguna manera es cíclica, repetitiva, dura toda la vida. El trabajo, en cambio, es aquello que tiene que ver con la estabilidad del mundo que nos rodea, el mundo de las cosas, digamos, ¿sí? Porque además de ciertas necesidades ligadas estrictamente a nuestro cuerpo que tenemos que cumplir, también nosotros necesitamos un mundo estable, ¿sí? Duradero y que de algún modo nos proteja. Entonces tenemos otras necesidades vinculadas al techo, por ejemplo, al abrigo,
al tener una cama, una mesa. Hoy por hoy le podríamos agregar el calefón, la heladera y todo lo que quieras, ¿sí? Y toda esa serie de artefactos que produce el ser humano para estabilizar su mundo son los objetos de uso producto del trabajo. Pero fíjate vos, cuando un objeto es producido por un trabajador, suponete un termo, ese objeto no se va a destruir por el proceso del trabajo como pasa con los objetos de consumo. Se destruirá en algún momento por desgaste o por un accidente, pero cuando termina el trabajo, el objeto está listo para ser usado en el mundo de las cosas por el ser humano. Así que tenemos, de alguna manera, esas dos primeras fases que son importantes, porque aún quien quiera dedicarse a la vida contemplativa necesita tener cubiertas las necesidades de carácter biológico y también las necesidades ligadas a la estabilidad del mundo de las cosas, de los artificios. Pero también, si queremos dedicarnos a la contemplación, necesitamos paz. No estoy hablando de una paz interior, no estoy hablando de la meditación, estoy hablando de la paz política, la paz que los seres humanos logran a través de negociaciones, acuerdos, de la diplomacia, de sentarse a conversar, de sentarse a discutir sus intereses de una manera que no necesariamente sea a ladrillazos o a bombazos. Y eso es lo que se logra a través de la tercera fase que Hannah Arendt denomina acción, que podríamos decir acción política, pero para Hannah sería una redundancia, porque acción y política son lo mismo. No hay acción que no sea política, o sea, nuevamente tenemos que hacer el esfuerzo de desalojar esta palabra de lo que de nuestro lenguaje cotidiano, porque para nosotros correr es una acción, tomar mate y caminar también. No, bueno, para Hannah Arendt, acción es acción política, es discurso. No hay acción muda, lo cual no quiere decir que los mudos no puedan accionar, porque los mudos tienen su lenguaje y tienen su forma de hacer discurso. El discurso puede ser oral, puede ser escrito. Lo que necesita un discurso es el espacio público para poder ser llevado adelante. De algún modo, Pati, vos y yo en este momento Sí, estamos llevando adelante una acción política. por supuesto. Estamos haciendo un discurso y estamos exponiendo nuestros intereses. Es más, yo te diría que al marcar lo que son nuestros intereses y al no hablar de aquello que no nos interesa, es una forma de accionar políticamente. Y el espacio público que nosotros estamos utilizando en este momento son las ondas de Uniradio, que son un espacio público, porque es lo que nos permite compartir con los demás. Digo, porque el espacio público no refiere solamente a una cuestión de carácter geográfico. Para los griegos era el ágora, la plaza pública. Podría ser el parlamento también hoy en día para nosotros, si querés, pero también hay, digamos, otras formas de llevar el espacio público. Vos, por ejemplo, cuando digo vos me refiero a Pati Pujol, a Pati Pujol, la escritora. Sí, a la misma también, que escribe y calza. Exactamente, no vamos a decir cuánto calza por las dudas, aunque podríamos hacerlo porque este es el mes de cumpleaños de Patricia y quien quiera regalarle calzado debería saber cuánto estaría calzando. Yo creo que es oportuno que se sepa. Es más, yo no voy a decir que calzo 39, no lo voy a decir. Nadie se ha enterado de eso, pero si alguien quiso tomar nota y cerca de fin de mes ejecutar, va a poder hacerlo de la mejor forma. Por favor, que no sean chancletas. Más allá de esta digresión que acabamos de realizar, Patricia Pujol escribió un libro. No uno solo, pero bueno, no importa, pero yo me voy a referir a uno solo, porque participa de otros. Es cierto. Y en ese sentido, eso también es una forma de hacer acción política. ¿Sí? Porque, ojo, cuidado, no cualquier cosa que escribís o que pones en el discurso es una acción política, pero ese libro que vos escribiste tiene que ver con intereses comunes. ¿Sí? Porque estamos hablando de lo político no solamente como lo político partidario, sino con lo que nos es común a todos los integrantes de una comunidad. Entonces, fíjate vos que eso también es un espacio público a través del cual nos expresamos. Y esto es importante porque para esta filósofa que renegó de tal y que de alguna manera fue una teórica política, lo que quiso destacar siempre es que lo específico del ser humano es la acción, es la política. Eso es lo que nos hace humanos específicamente. Y vos sabés que yo te invito, Pati, a cerrar este bloque
a través de una canción que reivindica de algún modo la acción política, pero que también reivindica la vida de Hannah Arendt como partisana. Está bien, ella no luchó de forma directa, no estaba en la trinchera como partisana luchando contra los nazis, a pesar de haber sido prisionera en un campo de concentración en Francia, como vos bien ubicaste, pero sí es una partisana que estuvo en la lucha en contra de lo que fue el nazismo y luego en una lucha teórica contra todo totalitarismo. Así que te invito a escuchar The Partisan, el partisano, la partisana, a través del señor Leonard Cohen. To surrender, this I could not do. I took my gun and I vanished. I've changed my name so often, lost my wife and children. Vous qui le savez, effacez mon passage. Shelter kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. La France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
soon will come. Then we'll come from the shadow. Yeah, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows, I mean these very shadows. El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas. El filósofo ignorante.